Sesión 6. Dios Todopoderoso ya ha hecho completo un grupo de vencedores en el Oriente. Hermanos y hermanas, hola a todos. A través de las comunicaciones de estos días, sabemos que Dios ha regresado y ha aparecido en los últimos días y ya ha expresado más de 10 millones de palabras. Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús y está llevando a cabo la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios con la verdad. Entonces, ¿a qué clase de personas quiere Dios perfeccionar mediante su obra de juicio en los últimos días? Leamos algunas escrituras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. A través de estas escrituras podemos ver que la obra de juicio de Dios en los últimos días tiene como propósito formar un grupo de vencedores antes de las catástrofes. Solo al convertirnos en vencedores podemos obtener el fruto del árbol de la vida, es decir, obtener la vida eterna y entrar en el reino de Dios. Esta es la mayor bendición y promesa de Dios para los vencedores. Los vencedores son el fruto final del plan de gestión de 6.000 años de Dios. Son el modelo y ejemplo que Él ha perfeccionado. Personas aprobadas por Dios. ¿Cómo llegar a ser un vencedor? Leamos algunas escrituras y palabras de Dios Todopoderoso para entenderlo claramente. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Dios Todopoderoso dice: ya he dicho antes que un grupo de vencedores es ganado de Oriente, vencedores que proceden de la gran tribulación. ¿Qué significan estas palabras? Significan que estas personas que han sido ganadas solo se someten de verdad después de pasar por el juicio, el castigo y la poda, y tras todo tipo de refinamiento. La fe de estas personas no es vaga, sino práctica. No han visto señales ni prodigios ni milagros. No pueden hablar de palabras y doctrinas elevadas, ni expresar percepciones profundas, sino que tienen realidad y las palabras de Dios, y un conocimiento práctico y verdadero de Él. ¿Acaso un grupo así no es más capaz de poner de manifiesto el gran poder de Dios? Aquellos a los que Dios alude como vencedores son los que siguen siendo capaces de mantenerse firmes en el testimonio y de conservar su confianza original y su lealtad a Dios cuando están bajo la influencia de Satanás.
y mientras se hallan bajo su asedio, es decir, cuando se encuentran entre las fuerzas de las tinieblas. Si sigues siendo capaz de mantener un corazón puro ante Dios y tu amor genuino por Él pase lo que pase, entonces te estás manteniendo firme en el testimonio delante de Él. Y eso es a lo que Él se refiere con ser un vencedor. A través de las Escrituras y las palabras de Dios, podemos comprender las condiciones para convertirse en un vencedor. 1. Los vencedores emergen de la gran tribulación. Sin importar qué tipo de persecución, sufrimiento o pruebas se enfrenten, persisten en leer las palabras de Dios. Cumplen su deber como criaturas sin quejas. Obedecen a Dios hasta la muerte y dan un testimonio claro y resonante, siguiendo a Dios hasta el final. 2. Los vencedores han aceptado el nuevo nombre de Dios. 3. Los vencedores siguen al Cordero donde quiera que vaya. Acompañan la obra del Espíritu Santo. Aceptan las nuevas palabras y la nueva obra de Dios. 4. Los vencedores pueden discernir los engaños de Satanás y nadie puede desviarlos. 5. Los vencedores son aquellos que han experimentado el juicio y el castigo. Han purificado en cierta medida sus caracteres corruptos y han dado testimonios reales de su experiencia. Solo quienes cumplen estas condiciones pueden convertirse en vencedores, vivir en la luz de Dios y ser dignos de heredar su herencia. Solo al recibir la segunda venida del Señor antes de las catástrofes, podemos ser perfeccionados como vencedores. Hoy, Dios Todopoderoso ya ha formado un grupo de vencedores que lo están dejando todo para predicar el Evangelio del reino de Dios Todopoderoso. ¿Dónde ha formado Dios el primer grupo de vencedores? 1. Dios ya ha formado un grupo de vencedores en el Oriente. Leamos algunas escrituras para ver de dónde provienen los vencedores según las profecías bíblicas. Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pues desde que sale el sol hasta que se pone, mi nombre será engrandecido entre los gentiles, dijo Jehová de los ejércitos. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Convertiré todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. Mirad, estos vendrán de lejos, y he aquí, otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En las Escrituras vemos que la obra de Dios en los últimos días tiene lugar en el Oriente, donde la resistencia a Dios es más severa y la persecución a las personas que creen en Dios es más intensa. Este país es gentil, es decir, sus habitantes no creen ni adoran a Dios. El dragón es el símbolo de este país, el lugar que una vez fue conocido como la tierra de Sinim. Piénsalo, ¿qué país cumple con estas condiciones? Exacto, ese país es China. Los vencedores que emergen de la gran tribulación han enfrentado experiencias de vida o muerte. Los elegidos de Dios en China han soportado la cruel persecución del Partido Comunista Chino, arrestos, encarcelamientos y torturas, saliendo precisamente de esta gran tribulación. China está ubicada en el oriente del mundo. Es un país ateo con una población de 1.500 millones,
de lo cual menos del 4% cree en Dios, lo que lo convierte en un típico país gentil. La tierra de Sinim se refiere a China, ya que en la antigüedad China era conocida como el reino de Qin, y las profecías bíblicas se escribieron durante la dinastía Qin, por lo que Sinim en la Biblia representa a la China actual. Además, los chinos se autoproclaman descendientes del dragón y adoran al dragón. Por lo tanto, que Dios realice su obra de juicio en China para perfeccionar a los vencedores en los últimos días está completamente respaldado por las profecías bíblicas. China es un país ateo, y desde el inicio de su régimen, el Partido Comunista Chino ha reprimido y prohibido ferozmente el catolicismo, el cristianismo y otras creencias religiosas. El Partido Comunista Chino promueve el ateísmo y el materialismo y proclama abiertamente que nunca ha existido un Salvador. Su lema es erradicar todas las creencias religiosas para establecer el comunismo y convertir a China y al mundo en una zona sin Dios. Por ello odia profundamente al cristianismo y al catolicismo, que creen en el Dios verdadero. En sus documentos de represión religiosa, el Partido Comunista Chino siempre ha condenado al catolicismo y al cristianismo como sectas. Ha declarado la Biblia como un libro sectario, confiscando y quemando innumerables copias, y ha destruido Biblias enviadas desde el extranjero, arrojándolas al mar. Ha expulsado a misioneros extranjeros, encarcelado y reformado a predicadores chinos, y arrestado y dañado a innumerables cristianos y católicos. La persecución del Partido Comunista Chino contra las creencias religiosas es la más severa del mundo, y su odio hacia la creencia religiosa proviene de su profundo rechazo y temor a la manifestación y obra de Dios, así como a todas las verdades que Él expresa. Por lo tanto, también odia intensamente a quienes siguen y dan testimonio de Dios. El Señor Jesús, que ha regresado en los últimos días como Dios Todopoderoso, ha expresado más de 10 millones de palabras, la mayoría de las cuales están registradas en el libro La Palabra Manifestada en Carne. Personas de diversas denominaciones y profesiones que aman la verdad y anhelan la manifestación de Dios, han leído las palabras de Dios Todopoderoso, reconociendo que tienen autoridad y poder, que son la expresión de la verdad y la voz de Dios. Por ello, han aceptado la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y han regresado ante su trono. En poco más de 20 años, aproximadamente varios millones de personas en China continental han aceptado a Dios Todopoderoso. En los últimos años, el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha extendido a muchos países y regiones en el extranjero, y cada vez más personas en el mundo han aceptado el Evangelio de los últimos días de Dios. El Partido Comunista Chino, al ver el rápido crecimiento de las personas que creen en Dios Todopoderoso, se ha sentido especialmente aterrorizado, porque teme la manifestación y obra de Dios para salvar a la humanidad. Teme la difusión de la verdad y que las palabras de Dios Todopoderoso reinen en la tierra. Teme que los creyentes de Dios Todopoderoso dan testimonio de la manifestación y obra de Dios. Que la humanidad acepte la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso, comprenda la verdad a través de sus palabras, vea claramente la esencia maligna y reaccionaria del Partido Comunista Chino, y lo odie y lo rechace desde el corazón. Esto destruiría completamente las ambiciones del Partido Comunista Chino, de controlar permanentemente al pueblo chino y dominar el mundo. Para mantener su dictadura
y convertir a China en una zona sin Dios desde 1991, cuando Dios Todopoderoso comenzó su obra y manifestación, el Partido Comunista Chino ha llevado a cabo una represión y arrestos masivos contra las personas que creen en Dios Todopoderoso. La persecución contra ellos ha sido particularmente severa. El grupo de vencedores que Dios busca perfeccionar en los últimos días ha sido formado precisamente en medio de esta persecución y tribulación. Dicho esto, vemos que Dios ha creado primero un grupo de vencedores en China, un país donde la resistencia a Dios es más severa, como dicen las palabras de Dios Todopoderoso. La obra de Jehová fue la creación del mundo, el principio. Esta etapa de la obra es el final de la misma, la conclusión. Al principio, la obra de Dios se llevó a cabo entre los escogidos de Israel y fue el comienzo de una nueva época en el más santo de todos los lugares. La última etapa de la obra se lleva a cabo en el más inmundo de todos los países, para juzgar al mundo y poner fin a la era. En la primera etapa, la obra de Dios se llevó a cabo en el más brillante de todos los lugares, y la última etapa tiene lugar en el más oscuro de todos ellos. Estas tinieblas serán expulsadas, se traerá la luz y todas las personas serán conquistadas. Cuando las personas de el más inmundo y oscuro de todos los lugares, hayan sido conquistadas y toda la población haya reconocido que hay un Dios, que es el Dios verdadero, y toda persona haya sido totalmente convencida, esta realidad se usará para llevar a cabo la obra de conquista en todo el universo. Esta etapa de la obra es simbólica. Una vez que haya finalizado la obra de esta era, la de 6.000 años de gestión llegará a un completo final. Una vez conquistados los que pertenecen al lugar más oscuro de los lugares, sobra decir que también ocurrirá lo mismo en todas partes. Por tanto, solo la obra de conquista en China conlleva un simbolismo significativo. China personifica a todas las fuerzas de las tinieblas, y el pueblo chino representa a todos los que son de la carne, de Satanás y de la carne y la sangre. En muchos lugares, Dios ha profetizado que Él va a ganar a un grupo de vencedores en la tierra de Sinim. Es en la parte oriental del mundo donde se han de ganar a los vencedores. Así, el lugar donde Dios pone sus pies en su segunda encarnación es, sin lugar a duda, la tierra de Sinim, el lugar exacto donde descansa enrollado el gran dragón rojo. Allí ganará Dios a los descendientes del gran dragón rojo para que quede totalmente derrotado y avergonzado. Dios va a despertar a estas personas tan cargadas de sufrimiento. Las activará por completo hasta que estén completamente despiertas y para que salgan de la niebla y rechacen al gran dragón rojo. Despertarán de su sueño, reconocerán la sustancia del gran dragón rojo, se volverán capaces de entregar su corazón por entero a Dios, se levantarán de la opresión de las fuerzas de la oscuridad, se pondrán de pie en el oriente del mundo y se convertirán en la prueba de la victoria de Dios. Solo de esta manera ganará Dios la gloria. Por eso, el lugar y los objetos de la obra de Dios en cada etapa son elegidos según las necesidades de su obra y tienen un significado profundo, todo para salvar a la humanidad. En los últimos días, Dios realiza la obra de juicio y purificación, expresando la verdad para juzgar y revelar la corrupción y la iniquidad de la humanidad, y revelará a la humanidad la naturaleza de la justicia y la ira de Dios, que no puede ser ofendida. Para ello,
debe elegir a las personas más corruptas y que más se resisten a Dios como representantes típicos, de modo que su obra alcance el máximo efecto. Es bien sabido que entre toda la humanidad, los chinos son los más atrasados, los más profundamente corrompidos por Satanás, los más inmundos y viles, los que más niegan y se resisten a Dios, siendo el ejemplo representativo de la humanidad corrupta. Cuando Dios conquista a los representantes más inmundos y corruptos de la humanidad, es como si conquistara a toda la humanidad, permitiendo que los seres humanos vean su carácter santo y justo, y vengan ante Él a alabarlo. Esta es la sabiduría de la obra de Dios. 2. ¿Cómo difunden el Evangelio y dan testimonio de Dios estos vencedores? Dios Todopoderoso ha aparecido y obrado en China, y ya ha creado un grupo de vencedores. Estas personas han salido de la gran tribulación. Aunque han sufrido la cruel persecución del régimen de Satanás, han seguido a Dios arriesgando sus vidas, dando un testimonio resonante. Los crímenes del Partido Comunista Chino, al perseguir cruelmente a los elegidos de Dios, están bien documentados. Entonces, ¿qué han experimentado estos vencedores? Según estadísticas incompletas, entre 2012 y 2024, 293 hermanos y hermanas fueron arrestados, perseguidos y martirizados por el Partido Comunista Chino. Cerca de 480.000 personas fueron arrestadas. Decenas de miles se vieron obligadas a huir al extranjero. Entre los arrestados, un número incalculable de hermanos y hermanas sufrieron torturas que resultaron en discapacidades o secuelas permanentes. Estos datos son solo la punta del iceberg de la persecución del Partido Comunista Chino contra las personas que creen en Dios Todopoderoso. Debido al severo bloqueo de información y la intensa persecución, muchos creyentes han desaparecido o perdido contacto, y no se pueden recopilar más datos. La cruel persecución del Partido Comunista Chino no ha intimidado la determinación de los hermanos y hermanas para predicar el Evangelio y dar testimonio de Dios. En medio del dolor y la tribulación, han dado un testimonio tras otro como vencedores. En todas las denominaciones de China continental, aquellos que persiguen la verdad y desean a Dios sinceramente, han regresado a Dios Todopoderoso, con millones de personas aceptando su obra. Dios ha creado un grupo de vencedores en China, obteniendo un pueblo que está en armonía con su voluntad. El Evangelio del Reino no solo se ha extendido por toda China continental, sino que también se ha expandido a varios países en el extranjero. Las palabras de Dios y su nombre han llegado a innumerables hogares, y millones de personas se han reunido bajo el nombre de Dios Todopoderoso. A través de la expansión del Evangelio del Reino, vemos la omnipotencia de Dios. No importa cuán desenfrenadas sean las fuerzas de Satanás o cómo se unan para resistir la obra de Dios, no pueden detenerla. Veamos ahora los testimonios vivenciales de los hermanos y hermanas para entender cómo los creyentes en China han mantenido su testimonio y han complacido a Dios en medio de la persecución y la tribulación. Ya que crees en Dios Todopoderoso, harás un curso ideológico especial. ¿La Constitución no garantiza la libertad religiosa? Si no infringí la ley, ¿por qué estoy aquí? El gobierno pagará lo que sea. Tenemos centros de educación y reforma por todo el país. Queremos eliminar su pensamiento teísta y ayudarlos para que puedan convertirse en ateos marxistas. ¿Qué beneficios te aporta creer en Dios Todopoderoso?
Vi la corrupción satánica de la humanidad, que podemos negar y oponernos a Él. Creer en Dios Todopoderoso es la única forma de escapar de la influencia satánica y alcanzar el hermoso destino que Dios le ha preparado a la gente. ¿Dices que Dios Todopoderoso es el Salvador? Pero no es realista. ¿Qué dice la Internacional? Nunca ha habido un Salvador del mundo. Tu iglesia adora y sigue a una persona normal como si fuera Dios. En realidad, están creyendo en una persona. Solo Dios Todopoderoso expresa la verdad y salva a la gente. Además de Dios encarnado, ningún gran hombre o personaje puede expresar la verdad. Escuchamos las palabras de Dios Todopoderoso y son la voz de Dios, por lo que sabemos que Él es el auténtico Salvador venido al mundo. Realmente eres muy terco. Si estás aquí dentro, tienes que reformarte aunque no quieras. Y si no, vas a la cárcel. Donde rige el Partido Comunista, no se sobrevive sin obedecerlo. La cárcel es la boca del lobo y los creyentes en Dios sufren enormemente en ese lugar. Algunos incluso murieron ahí. Pastor Wang, los santos a lo largo de los siglos eran arrestados y hasta martirizados, perseguidos por causa de la justicia. El Señor Jesús dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si no me pongo serio, no aprenderás jamás. Dinos todo lo que sepas sobre la iglesia. Dios mío, temo no poder soportarlo. Te pido fortaleza. Cuando las personas están preparadas para sacrificar su vida, todo se vuelve insignificante. Y nadie puede conseguir lo mejor de ellas. ¿Qué podría ser más importante que la vida? Dime, ¿quieres una vida normal o ir a la cárcel? He aceptado al Salvador, Dios Todopoderoso, y hallado la senda para recibir la salvación, y no voy a dejarla. Por muchos años que me condenen, o por mucho que sufra, voy a seguir a Dios hasta el final. Esta es mi decisión. Yang Yi, ¿comprendes tus delitos de fe en Dios y predicación del Evangelio? Es legítimo creer en Él y predicar. No he hecho nada ilegal. Dios Todopoderoso, el Salvador, ha venido y hace su obra. ¿De qué Salvador hablas? ¿Dónde diablos hay un Salvador? Jamás ha habido Salvador. El Partido Comunista es un partido marxista, leninista, ateo, contrario a todo teísmo. Es duro no leer las palabras de Dios cada día. No es fácil para Dios hacer su obra en la tierra del gran dragón rojo. Pero mediante esta dificultad, Dios hace una etapa de su obra. Muestra su sabiduría, sus acciones maravillosas, y usa la oportunidad para completar a este grupo de personas. Es primera vez que oigo su palabra en 4 años. Mi enfermedad solo está empeorando. Me preocupa morir en esta cárcel. Oye, Silian, la palabra de Dios. En esta etapa de la obra, se nos exige la mayor fe y el amor más grande. Podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente de todas las anteriores. Dios perfecciona la fe de la humanidad, invisible e intangible. Lo que Dios hace es convertir las palabras en fe, amor y vida. ¡En fila! ¡Inspección! Oye, ¿tú qué haces?
¡Cachenlos! ¿Quién fue el que te dio la nota? Más te vale que hables, maldito infeliz. ¡Si no te mataré! Fue él. Siempre habla con creyentes de otros sectores. Yang Yi, Woyan está en problemas. Registren todo con cuidado. ¿Tienes el descaro de pasar notas? Llévatelo, vamos. ¿Cómo te atreves a pasar notas? Aún tengo su palabra. ¿Quieres recibirla? Sí. Esta humanidad solo tiene que oír la llamada del Creador, oír su voz, y se levantará y correrá a localizar la fuente de esta voz. Esta humanidad tiene que ver la figura del Creador y renunciará a todo para consagrarse a Dios y hasta morirá por Él. Li Chen-Shi, te pusiste a distribuir libros cristianos. Los creyentes somos buenas personas, leemos las palabras de Dios. ¿Por qué no nos deja en paz el gobierno? En China, lo que se oponga al Partido Comunista es un crimen. ¿Comprendes? Esa es la política del partido. Es la ley que vale. ¡Maldito! ¡Ya basta! Deja de llorar. Ten, te envían ropa de cama. No os desaniméis. No seáis débiles. Y yo os aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Fielmente creo en el Dios verdadero y jamás lo traicionaré. ¿Y tu hija? Su hija ha muerto. ¿A mamá le pasó algo? La fe de nuestra familia ha sido extraordinaria. Jamás creí. ¡Policía! ¡Manos! Tienes que irte. Detuvieron a la hermana aquí. La policía la mató a golpes. En China, si no obedeces al partido, te cuesta la vida. Sencillamente, creer en Dios no es una opción. Oh Dios mío, te pido protección para ser fuerte y valiente durante esta pesadilla y seguirte hasta el final. Lo que acabamos de ver es solo una pequeña muestra, apenas unas cuantas historias de hermanos y hermanas, pero en realidad hay miles y miles de historias similares. Muchos más hermanos y hermanas han pasado por la cruel persecución del Partido Comunista Chino y han dado un poderoso testimonio por Dios. Juran seguir a Dios Todopoderoso hasta la muerte. Ninguna fuerza satánica puede derribarlos. Estas personas son capaces de arriesgar su vida para seguir a Dios. Son absolutamente fieles hasta la muerte. Nadie puede engañarlos. Nadie puede quebrantarlos. Este es el grupo de vencedores que Dios Todopoderoso ha perfeccionado. El testimonio de los vencedores es precisamente eso, un testimonio de seguir a Dios hasta la muerte. Si intentas arrestarlos o perseguirlos,
ellos arriesgan su vida para mantenerse firmes y dar testimonio por Dios. Por eso, estas personas son verdaderamente vencedores. Los vencedores pueden dar este tipo de testimonio fuerte y poderoso delante de Satanás. Todos estos son testimonios reales. Ya han sido subidos al sitio web y podemos verlos en cualquier momento. Ellos están dando testimonio de la obra de Dios Todopoderoso con su propia vida, mostrándonos que Dios ya ha vencido a Satanás, que los vencedores ya han sido formados y que la gran obra de Dios ha sido realizada. ¿Por qué el régimen de Satanás, con toda su represión, arrestos y daños, no ha podido derrotar ni destruir a este grupo? ¿Por qué tantas personas, incluso estando buscadas, siguen cumpliendo con su deber? Porque las numerosas verdades expresadas por Dios han calado profundamente en sus corazones. Estas personas han confirmado en su corazón que Dios Todopoderoso es el único Dios verdadero, por lo que prefieren morir antes que arrodillarse ante Satanás, y así han mantenido su testimonio. Han experimentado el juicio y el castigo de las palabras de Dios. Su carácter corrupto ha sido purificado, y las palabras de Dios Todopoderoso se han convertido en su vida, trayendo un cambio en su carácter. Por eso han podido dar estos testimonios. El régimen gobernante ha movilizado enormes recursos humanos y materiales, incluso fuerzas armadas, para reprimir y atacar a las personas que creen en Dios Todopoderoso. Ninguna otra denominación podría resistir. Ningún otro grupo evitaría ser destruido. Según la imaginación humana, los creyentes de Dios Todopoderoso deberían haber desaparecido hace mucho tiempo. Pero en cambio, cada vez hay más personas que creen en Dios Todopoderoso, y el Evangelio del Reino se ha extendido a muchos países del mundo. ¿Es esto algo que el hombre pueda lograr? Ningún ser humano podría hacerlo. Los testimonios de estos vencedores son pruebas irrefutables de la obra y aparición de Dios en los últimos días. Evidencia de que Dios ha vencido a Satanás y ha salvado a la humanidad. Nadie puede negarlo ni refutarlo. Ahora, personas de todos los países que anhelan el regreso del Señor han leído las verdades expresadas por Dios en los últimos días y han visto los testimonios de estos vencedores. Están conmocionadas y han reconocido que esta es la obra y aparición de Dios, diciendo emocionadas que el Señor Jesús ha regresado realmente. Dios Todopoderoso dice: tal vez todos recordáis estas palabras, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Todos habéis oído estas palabras antes. Sin embargo, ninguno de vosotros comprendió su verdadero significado. Hoy sois profundamente conscientes de su sentido real. Dios cumplirá estas palabras durante los últimos días, y se cumplirán en aquellos que han sido brutalmente perseguidos por el gran dragón rojo en la tierra donde yace enroscado. El gran dragón rojo persigue a Dios y es su enemigo, y por lo tanto, la gente en esta tierra es sometida a humillación y persecución debido a su fe en Dios. Y en consecuencia, estas palabras se cumplirán en este grupo de personas, vosotros. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil, nada es tan simple. Queréis que las bendiciones vengan a vosotros fácilmente. No es así. Hoy todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, el corazón amoroso que tenéis por mí no se hará más fuerte
ni sentiréis verdadero amor hacia mí. Aun si estas pruebas consisten únicamente en circunstancias menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que la intensidad de las pruebas variará. Los que participan de mi amargura ciertamente compartirán mi dulzura. Esa es mi promesa y mi bendición para vosotros. En la obra de los últimos días se nos exige la mayor fe y el amor más grande, y podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente de todas las anteriores. Lo que Dios está perfeccionando es la fe de las personas, que es tanto invisible como intangible. Lo que Dios hace es convertir las palabras en fe, amor y vida. Las personas deben llegar a un punto en el que hayan soportado centenares de refinamientos y posean una fe mayor que la de Job, lo que requiere que soporten un sufrimiento increíble y todo tipo de torturas sin dejar jamás a Dios. Cuando son sumisas hasta la muerte y tienen una gran fe en Dios, entonces esta etapa de la obra de Dios está completa. Las palabras de Dios han dado fe y fortaleza a las personas, y este es el efecto alcanzado por la obra del Espíritu Santo. Si no fuera por la obra y aparición de Dios, nadie podría guiar a este grupo de personas profundamente corruptas para liberarse del dominio oscuro de Satanás y dar un testimonio de victoria. Esto nos confirma aún más que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. 3. Testimonios vivenciales de ser purificados por el juicio. Bajo la guía de las palabras de Dios Todopoderoso, los elegidos de Dios, enfrentando la persecución del gobierno del Partido Comunista Chino, permanecen leales hasta la muerte sin negar a Dios, dando testimonios firmes y resonantes. Estos son evidencia de la victoria sobre Satanás. Sin embargo, los vencedores formados por Dios no solo dan testimonio ante el gran dragón rojo, sino que, aún más importante, han vencido el poder de Satanás, despojándose de sus caracteres corruptos, teniendo la verdad como su vida, actuando y hablando según los principios verdad. Sus expectativas de vida y valores han cambiado, y viven como verdaderos seres humanos. Estos son los verdaderos vencedores, las personas salvadas por Dios. Los testimonios de experiencia de estos vencedores están publicadas en línea, incluyendo testimonios de convertirse en personas honestas, testimonios de abandonar la arrogancia y la vanidad, testimonios de resolver los celos, testimonios de conocer el carácter justo de Dios, testimonios de someterse a Dios, testimonios de experimentar pruebas y tribulaciones, etc. Hay más de 1000 vídeos de testimonios vivenciales, superando en cantidad a cualquier denominación. En cuanto al contenido, estos testimonios son únicos, algo que ninguna otra denominación tiene. Ninguna religión puede producir estos testimonios reales. En las religiones, los testimonios suelen ser sobre disfrutar de la gracia de Dios o recibir sus bendiciones, porque las personas religiosas no han aceptado la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. No han recibido todas las verdades expresadas por Él en los últimos días, ni han experimentado su juicio y castigo. Por eso, incluso después de creer en Dios toda su vida, nadie en las religiones puede escapar del pecado ni alcanzar un verdadero autoconocimiento. Cualquier cambio es solo del comportamiento, no del carácter. Solo este grupo, guiado por Cristo en los últimos días, Dios Todopoderoso, ha sido llevado ante Dios, ha experimentado el juicio de sus palabras
y sus caracteres corruptos han sido purificados gradualmente. Dios Todopoderoso ha formado un grupo de vencedores en los últimos días. Veamos un vídeo de testimonio vivencial para entender mejor cómo los elegidos de Dios experimentan el juicio y el castigo de Dios para ser purificados de sus pecados. Veamos el vídeo juntos. Claro, bueno, yo solo puedo hablaros de mi propia experiencia y conocimiento. Sí, claro. Fabuloso. Antes creía en el Señor, en la religión. Luego vi que la comunidad religiosa estaba muy desolada y sin un ápice de la obra del Espíritu Santo. Entonces comencé a buscar el camino verdadero. Quería encontrar el camino que de verdad me acercara a Dios. Al fin oí la voz de Dios y acepté su obra en los últimos días. Llevo más de una década experimentando la obra de juicio de Dios y es cierto que comprendo algo de la verdad. Logré ver la verdad de mi perversión. Reconocí que era particularmente arrogante y engreído. Me gustaba perseguir la fama. Quería tener un estatus, buscaba el aprecio y el elogio de la gente. Era ferviente en mi fe en el Señor. Acumulaba conocimientos bíblicos y teorías teológicas. Cuando comprendí algunos conocimientos, creí que había comprendido la verdad. Incluso creí que conocía a Dios. Aparte de mi capacidad para dedicarme al Señor y de predicar por todas partes, me portaba aparentemente bien. Creía que era el creyente que más amaba al Señor y más seguía su corazón. Y estaba seguro de que podría entrar en el reino de los cielos y ser premiado. Me sentía especialmente bien cuando daba sermones sobre la tarima, porque allí arriba la gente me veneraba. Cuando oía a la gente decir que yo era afectuoso, cuando les oía decir que yo era leal al Señor, aunque no dijera nada, no tardaba en sentirme halagado, en creerme merecedor de todos aquellos elogios. He sido tan arrogante durante años. La arrogancia dirigía mi vida. Y no me daba cuenta de mi perversión. Ni siquiera me sentía avergonzado. Así, creía yo en el Señor, en la comunidad religiosa. Tras recibir la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, mi corazón se fue iluminando a medida que leía la palabra de Dios. Veía que cada palabra de Dios Todopoderoso era la verdad, que era muy práctica, satisfacía las necesidades de mi vida y de mi espíritu. El juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días es el único modo que tenemos de recibir la purificación y la salvación. Con la guía de la palabra de Dios Todopoderoso, participé activamente con los que cumplían con su deber. Pronto, Dios me ascendió. Comencé a liderar la iglesia. Debido a la obra del Espíritu Santo, el trabajo de la iglesia mejoraba día a día. Todos los hermanos y hermanas me admiraban. No podía evitar el engreimiento, tampoco el amor propio. Al creer que tenía tantas cualidades como capacidades y que yo era un talento indispensable en la casa de Dios. Las palabras de Dios que leía eran cada vez menos y mi confianza en Dios se reducía cuando cumplía con mi deber. Y ante los hermanos y hermanas solía alardear de mis capacidades y me lucía para que la gente me admirara. No escuchaba las sugerencias de los hermanos y hermanas respecto a los asuntos de la iglesia. Era arbitrario, presuntuoso, autoritario e imprudente. Cuando predicaba, criticaba a los hermanos y hermanas. Los menospreciaba, creyendo que eran ignorantes y que apenas tenían cualidades. Vivía
con el carácter satánico de la arrogancia, el engreimiento y la complacencia. De manera inconsciente, mi espíritu se oscurecía cada vez más. Mis oraciones no llegaban a Dios. A mis sermones les faltaba la luz del Espíritu Santo. El trabajo de la Iglesia no daba resultados. Mi corazón estaba dolorido. Entonces fui a orarle a Dios y decidí comenzar a buscar la verdad en su palabra. Fue cuando vi la palabra de Dios Todopoderoso. Dejadme que os la lea. Sí, por supuesto. ¿Crees que alguna obra menor en ti, por el Espíritu Santo, puede tomar el lugar de tu reverencia por mí? ¿Crees que ganaste esclarecimiento por medio de clamar al cielo? No conoces la vergüenza. Eres tan despreciable. ¿Crees que tus buenas obras han tocado el cielo y que ha hecho una excepción y te ha concedido dones naturales que hicieron que tuvieras labia, permitiéndote engañar a otros y engañarme a mí? ¡Qué falto de razón eres! ¿Sabes de dónde viene tu esclarecimiento? ¿No sabes de quién eran los alimentos que comías mientras ibas creciendo? ¡Qué inconsciente eres! Más os valdría no elevar vuestro propio mérito más alto que los cielos, y veros más bien a vosotros mismos como algo más bajo que la menor de esas personas racionales que buscan amar a Dios. Esta es la senda por la que habéis de entrar. Consideraos a vosotros mismos un palmo más bajo que todos los demás. ¿Por qué os tenéis en tan alta estima? En tan gran consideración. En el largo viaje de la vida solo habéis dado los primeros pasos. Lo único que veis es el brazo de Dios, no su totalidad. Os corresponde ver más de su obra, descubrir más de aquello a lo que deberíais entrar, porque habéis cambiado demasiado poco. Al trabajar a los hombres y transformar su carácter, la obra de Dios nunca cesa, porque ellos son deficientes en demasiados sentidos y no llegan ni de lejos a los estándares establecidos por Él. Y por tanto, puede decirse que a ojos de Dios seréis eternamente bebés recién nacidos, portadores de muy pocos de los elementos que le agradan. Porque no sois nada sino criaturas en sus manos. Si uno cae en la autocomplacencia, ¿no lo aborrecerá Dios? Que podáis satisfacer a Dios hoy es dicho en lo relativo a vuestra carne. Pero, en comparación con Él, siempre caeréis derrotados en la confrontación. La carne del hombre nunca ha conocido la victoria. Solo a través de la obra del Espíritu Santo es posible para el hombre tener puntos favorables. La palabra de Dios me molestaba en el corazón. Mi naturaleza, de tipo arrogante, se reveló por completo. Temblaba de miedo, pero también temblaba de vergüenza. No podía evitar reflexionar sobre lo que había hecho esta vez. Con unos pocos resultados en mi trabajo, se me había olvidado mi propia limitación. Era soberbio y altivo. Cuando veía hermanos y hermanas en situación de debilidad, no solo no les ayudaba ni respaldaba, sino que incluso los desdeñaba y menospreciaba, les hacía sentir todavía más negativos. En aquel momento, vi que no mostraba otra cosa que no fuera el carácter de Satanás. ¿Cómo iba a guiar a otros para que se adentraran en la verdad? Era evidente que hacía el mal y que me oponía a Dios. No pude evitar
postrarme ante Dios, con gran remordimiento, despreciándome por lo que hacía. Solo con las bendiciones y la gracia de Dios puede una persona llegar a tener calidad humana o lograr resultados en su trabajo. Así es. Es verdad. El hombre no tiene nada de lo que presumir. Pero tenía tan poca vergüenza que me atribuía todos los méritos y le usurpaba la gloria a Dios. Creía que tenía cualidades y capacidad. Era muy arrogante y perdí la cabeza. Disfrutaba de la elevación de Dios y de la obra del Espíritu Santo, pero no exaltaba a Dios ni daba testimonio de Él. Así es verdad, me quedaba algo de humanidad y razón. Realmente no era digno de vivir ante Dios. Tras experimentar esa vez el castigo y el juicio, tuve la profunda convicción de que el carácter justo de Dios no admite ofensa. Temía a Dios, le temía de corazón. Al mismo tiempo, comprendí un poco mi arrogante naturaleza satánica. Me desprecié y me maldije de corazón. Empecé a buscar la verdad y la transformación de mi carácter. Estaba dispuesto a aceptar el juicio, así como el castigo, el trato y la poda de Dios. Muy pronto, recobré la obra del Espíritu Santo y vi la misericordia y la salvación de Dios para mí. De este modo, seguí experimentando el juicio, el castigo, la purificación y la disciplina de Dios. Así es. Veía mi carácter y naturaleza satánicos de forma cada vez más clara. Sí. Mientras iba comprendiendo el carácter santo y justo de Dios, que no admite ofensa, y concibiendo un corazón temeroso de Él. Mi arrogancia disminuyó y vivía de una forma más honrada. Cuando cumplía con mi deber, a menudo le oraba a Dios postrándome ante Él. Cuando mi trabajo daba resultados, le atribuía toda la gloria a Él. Cuando me comunicaba con los hermanos y hermanas, le exaltaba y daba testimonio de Él a propósito, y era capaz de sincerarme con respecto a mi propia fealdad. Era capaz de aceptar las sugerencias de los hermanos y hermanas. Con el juicio y la purificación de la palabra de Dios Todopoderoso, he ido recuperando poco a poco la conciencia y la razón. Recupero cada vez más la imagen de un hombre normal. Gracias a Dios Todopoderoso por mi salvación. Amén. 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 Gracias al Señor. Sí. Sí, gracias a Dios. Tu testimonio es práctico y edificante. Llevo muchos años creyendo en el Señor, pero no me conocía tanto a mí mismo. Siempre consideré que mis años de trabajo y sufrimiento por Él eran un capital del que presumir y alardear ante los demás. Yo usaba mi sufrimiento y mi buen comportamiento como hermosos testimonios que contarles a los hermanos y hermanas. Cuando ellos me admiraban y respetaban, me gustaba, porque me sentía henchido de orgullo y pomposo. Creía que cuando viniera el Señor me arrebataría y me premiaría a mí el primero. Hoy, tras oír vuestros testimonios, siento mucha vergüenza. No es todo lo que hasta ahora he vivido ejemplo del carácter arrogante y de autoalabanza de Satanás. El testimonio del hermano Chin es muy edificante para mí. Si yo experimentara el juicio y castigo de Dios Todopoderoso, ¿no sería también purificado y transformado? Solo nos purificamos aceptando el juicio y castigo de Dios. La obra de juicio de Dios Todopoderoso puede purificar y salvar realmente al hombre. Así es. Amén. Esta es, sin ninguna duda, la aparición y obra de Dios en los últimos días. Amén.
Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Ya no es ninguna ilusión que recibamos la purificación ni que entremos en el reino de los cielos, sino que es algo que se puede alcanzar. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Las palabras reveladas por Dios Todopoderoso acerca del hombre son muy prácticas. Hermano Chin, solo llegaste a ver tu carácter satánico, de arrogancia y engreimiento tras leer la palabra de Dios Todopoderoso. Sí. Cuando un hombre tiene un carácter arrogante, es fácil que se crea muy importante y menosprecie a los demás. Es fácil que presuma y alardee. Solemos mostrar conductas de este tipo. Sin la revelación y el juicio de Dios Todopoderoso, no nos comprenderemos. No nos veremos a nosotros mismos de esa manera. Así es. En la religión, solamente nos amparamos en nuestra pasión para trabajar para el Señor. Nunca nos sentimos arrogantes ni engreídos. Y ni mucho menos sabemos que vivimos a imagen del carácter de Satanás. Trabajamos enérgicamente por la posición y la fama, y obramos para lograr nuestros propósitos y objetivos, sin darnos cuenta de que en realidad estamos rebelándonos contra Dios y oponiéndonos a Él. Sí, es verdad. Estas son unas cuestiones prácticas que no pueden resolverse en la religión. En la religión sabemos trabajar para el Señor, pero no nos importan sus intenciones. Mientras no cometamos pecados evidentes, nos creemos los mejores. Nos creemos que somos los que más aman al Señor. Tras escuchar vuestro testimonio, tengo la profunda convicción de que la experiencia de juicio ante el trono del Cristo de los últimos días es necesaria. Así es. Las muchas verdades expresadas por Dios Todopoderoso pueden, sin duda alguna, purificar, transformar y perfeccionar al hombre. Amén. Llevo más de 30 años creyendo en el Señor. Nunca había oído un testimonio así. He conocido a muchos pastores y ancianos y he visto muchas iglesias, pero nunca he oído una experiencia así de nadie. Ahora veo el camino para recibir la purificación, la salvación y la entrada al reino celestial. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso por elegirnos y permitirnos oír la voz de Dios. Amén. Amén. Por fin se cumple nuestro sueño del reino celestial. Amén. 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 Sí, es verdad. El Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, ha expresado palabras que contienen todas las verdades necesarias para purificar y salvar a la humanidad corrupta. Ha juzgado y revelado la naturaleza satánica del hombre, que peca y resiste a Dios, así como sus diversos caracteres corruptos. Cuanto más leemos las palabras de Dios y experimentamos su juicio y revelación, más vemos cuán profundamente hemos sido corrompidos por Satanás. Al experimentar el juicio y el castigo de Dios, vemos que su carácter justo es intocable. Dios observa verdaderamente los corazones de las personas, revelando incluso lo que no se dice en voz alta, los pensamientos más profundos y la corrupción oculta en el alma, haciéndonos sentir avergonzados y humillados. Esto genera en nosotros un corazón que teme a Dios. Al experimentar el juicio y la purificación de Dios Todopoderoso, comprendemos profundamente cuán real es la obra de Dios para salvar al hombre. Vemos realmente que las palabras de Dios Todopoderoso han creado un grupo de vencedores cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. 4.
el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha extendido por todo el mundo. Ahora, los testimonios vivenciales de los elegidos de Dios sobre su purificación a través del juicio han sido publicados en línea, y muchas personas se han sentido profundamente inspiradas al verlos. Los verdaderos creyentes de diversas denominaciones han comenzado a buscar y examinar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, han reconocido la voz de Dios y han confirmado en su corazón que el Señor Jesús, esperado durante 2000 años, ha regresado. Llenos de alegría y entusiasmo, corren a compartir la noticia, difundiendo el Evangelio de los últimos días de Dios Todopoderoso. En solo unas pocas décadas, el Evangelio del Reino se ha extendido desde Asia a Europa, América, África y Oceanía, volviéndose cada vez más próspero. Actualmente, la mayoría de los países del mundo tienen personas que creen en Dios Todopoderoso, y las palabras de Dios han alcanzado los confines del universo. Durante la era de la gracia, el Evangelio del Señor Jesús tardó 2000 años en extenderse por todo el mundo. Sin embargo, el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha propagado globalmente en solo 30 años, cumpliendo las palabras de la Biblia. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La obra de Dios Todopoderoso en los últimos días es como un relámpago que se extiende de oriente a occidente, imposible de restringir por ninguna fuerza humana. Esto prueba que la gran obra de Dios está completada, y su voluntad se cumple en la tierra como en el cielo, sin que nadie pueda detenerla. A pesar de la feroz oposición del gran dragón rojo, desde que Dios comenzó su obra y manifestación, este ha sido completamente avergonzado y derrotado. Los hechos demuestran que Cristo en los últimos días, Dios Todopoderoso, es Dios encarnado, la segunda venida del Señor Jesús. Esto cumple las profecías bíblicas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y acontecerá en los últimos días que la montaña de la casa de Jehová será establecida en lo alto de las montañas, y será exaltada sobre los collados, y todas las naciones irán a él. 5. Debemos escuchar a Dios al investigar el camino verdadero. Vamos a reflexionar sobre una pregunta. Dios ya se ha encarnado y manifestado en China. Ha pronunciado sus palabras durante muchos años y ha perfeccionado a un grupo de vencedores. ¿Crees que esta buena noticia será aceptada y reconocida por la mayoría de las personas o por una minoría? Opción A, la mayoría. Opción B, la minoría. La respuesta correcta es B. Desde la antigüedad, el verdadero camino ha sido perseguido. Porque como el relámpago, al fulgurar, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. El Señor Jesús ya reveló: esta generación es una generación perversa, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La Biblia también dice:
Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El Señor Jesús expuso con claridad la verdad y la raíz de la maldad y oscuridad de este mundo. Toda la humanidad vive bajo el dominio de Satanás, incapaz de tolerar la existencia de Dios o de la verdad. Hace 2000 años, el Señor Jesús, al encarnarse, fue perseguido por el gobierno romano desde su nacimiento. Cuando predicó y realizó su obra, fue crucificado por los líderes judíos en alianza con el régimen romano. En los últimos días, la historia se repite. Dios Todopoderoso ha enfrentado la feroz oposición y condena del régimen ateo, del Partido Comunista Chino y del mundo religioso. ¿Por qué la verdad siempre es rechazada y condenada entre los hombres? ¿Por qué la voluntad de Dios no puede cumplirse en la tierra ni en los países del mundo? Porque Satanás controla a la humanidad, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno, y porque las fuerzas que gobiernan la tierra son los poderes malignos de Satanás. Son regímenes ateos que se oponen a Dios, especialmente el régimen del Partido Comunista Chino, que es el representante típico de estas fuerzas satánicas. Esto ha llevado a la humanidad a un extremo de maldad y oscuridad. Pero, ¿puede Satanás realmente detener lo que Dios se propone lograr? Absolutamente no. Todo lo que proviene de Dios prosperará y florecerá. El Partido Comunista Chino ha reprimido ferozmente a los creyentes en Dios Todopoderoso durante 30 años. Si esta fuera una organización humana, ya habría sido eliminada por la persecución en China. Sin embargo, no solo no ha sido destruida, sino que a través de la persecución y los arrestos del Partido Comunista Chino, los creyentes que siguen a Dios Todopoderoso han escapado al extranjero, extendiendo el Evangelio del Reino a países de todo el mundo. Esto es el poder de Dios. Los hechos prueban que Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús, y esta es la evidencia más contundente. El Partido Comunista Chino ha sido completamente avergonzado y derrotado, mientras que el Evangelio del Reino de Dios se ha extendido por el mundo, cumpliendo las palabras de la Biblia. Si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No escucho a ningún régimen satánico, pero así a mi pastor o líder religioso. Si este es el verdadero camino, mi pastor o líder lo aceptaría. Si dice que es falso, seguro que lo es. ¿Qué opinas? Para determinar si algo es la obra de Dios, no podemos basarnos en si la mayoría de los líderes religiosos lo aceptan. Recordemos, cuando el Señor Jesús se manifestó y obró, ¿quiénes lo crucificaron? ¿No fueron los líderes religiosos que conocían la Biblia y la explicaban a menudo? ¿Qué demuestra este hecho? Que conocer y explicar la Biblia no significa entender la obra de Dios, y mucho menos conocer a Dios. Los sumos sacerdotes, escribas y fariseos judíos conocían bien la Biblia, pero fueron quienes condenaron y resistieron al Señor Jesús, convirtiéndose en anticristos. Si ahora determinas si algo es la obra y manifestación de Dios, basándote en las opiniones de la mayoría de los líderes religiosos, ¿no es esto una necedad? Para examinar el verdadero camino, debemos basarnos en si hay obra del Espíritu Santo y en si hay expresión de la verdad. Esto es lo preciso. Si seguimos las opiniones de los líderes religiosos,
es probable que nos resistamos a Dios y seamos condenados y eliminados por Él. ¿Cómo debemos investigar el camino verdadero? Para analizar el camino verdadero, uno debe leer las palabras de Dios Todopoderoso. Después de leerlas, sabrás si Dios Todopoderoso expresa la verdad, si es la voz de Dios. Además, debemos observar si las personas que creen verdaderamente en Dios Todopoderoso tienen la obra del Espíritu Santo. ¿Qué frutos han alcanzado estas personas tras años de fe? Si han conocido a Dios, si su carácter ha cambiado y si han purificado las toxinas satánicas. Estas son las cosas que debemos examinar. Si se confirma que es la verdad y la voz de Dios, puedes estar seguro de que es la aparición y la obra de Dios. Si ciertamente es la manifestación y obra de Dios, y Satanás dice algunas palabras contrarias o de negación, ¿aún podrás creer? ¿Crees que las palabras de Dios son la verdad? ¿O crees que las mentiras de Satanás son la verdad? Este es el desafío al que se enfrenta el hombre. Si alguien realmente tiene racionalidad, ¿cómo debería elegir? La palabra de Dios es la verdad. ¿Puede expresar la verdad Satanás? ¿Pueden los líderes religiosos expresar la verdad? No pueden. Solo pueden crear rumores y decir mentiras. Solo pueden confundirte y mantenerte alejado del camino verdadero. ¿Por qué crees en ellos? Cuando el hombre quiere elegir, primero debe escoger la verdad. A quien tenga la verdad, lo aceptaré. A quien pueda expresar la verdad para salvarme, purificarme y perfeccionarme, lo aceptaré. Si escuchamos a Satanás, cuando venga el Dios verdadero, lo pasas por alto, no lo aceptas. ¿Cuál es la consecuencia de no aceptar? La consecuencia de no creer en Dios es la aniquilación. Las consecuencias de escuchar el verdadero camino pero no investigarlo e incluso condenarlo. Dios Todopoderoso dice: todos creemos que ningún país ni ninguna fuerza puede obstaculizar lo que Dios quiere conseguir, y que aquellos que intentan obstruir su obra, que se resisten a su palabra y que perturban e intentan perjudicar su plan, terminarán castigados por él. Cualquier persona que se resista a la obra de Dios será desterrada al infierno por él. Cualquier país que se resista a la obra de Dios será destruido por él. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra por él y dejará de existir. Insto a las personas de todas las naciones, de todos los países e incluso de todas las industrias a escuchar la voz de Dios, contemplar su obra y prestar atención al porvenir de la humanidad, haciendo así a Dios el más santo, más honrado, más alto y único objeto de adoración entre la humanidad, y permitiendo así a toda la humanidad vivir entre las bendiciones de Dios, así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová, y como Adán y Eva, a quienes Dios creó al principio, vivieron en el jardín del Edén. La obra de Dios avanza como una poderosa ola. Nadie puede demorarlo ni detener su marcha. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y lo buscan y tienen sed de él, pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no, sufrirán un desastre abrumador y un castigo bien merecido. Si no tenemos un corazón que tema a Dios
Si no discernimos los rumores y los creemos ciegamente, si no buscamos ni investigamos la nueva obra de Dios y fácilmente creemos en los rumores, no solo perderemos la salvación de Dios en los últimos días, sino que nos convertiremos en objeto de su rechazo y castigo. Como personas que creen y siguen a Dios, frente a su obra en los últimos días, debemos buscar e investigar con un corazón que tema a Dios. Solo así podremos seguir el ritmo de la obra de Dios y recibir su salvación en los últimos días.